Chicos, muy buenos días. Bienvenidos a esta primera sesión de las clases virtuales de la Institución Educativa Barto. Quien les habla es la profesora Carolina Alcántara. Estoy a cargo del curso de comunicación y el día de hoy tenemos nuestro primer tema que debido a la situación actual por la cual atraviesa nuestro país nos vemos obligados a utilizar este tipo de herramientas. Pues bien, comencemos. El día de hoy haremos un recuento del tema número 1 tocado ya en clase, pero por la ausencia de algunos alumnos no se llegó a concluir. Empezaremos mencionando qué es la comunicación, los tipos de comunicación, elementos de la comunicación y el proceso de la comunicación. Primero, ¿qué es la comunicación? Pues se entiende que la comunicación es un acto de transmisión de información, en donde los seres transmiten un conocimiento, un sentimiento, una idea o una necesidad. Recordemos que la comunicación no solamente lo poseen los seres humanos, sino que involucra a todos los seres vivos en su conjunto. La comunicación nace como una necesidad de manifestar algo. Cuando nosotros antiguamente, ¿no?, nuestros antepasados desarrollaban un tipo de comunicación pues primitiva, una comunicación inicial que era en base a la realización de sonidos, ¿no?, a la realización de pinturas, y ese era el mecanismo de comunicación que ellos poseían. Con el paso del tiempo esta comunicación ha ido mejorando. Ahora hacemos uso de las palabras, hacemos uso de la escritura para poder transmitir lo que deseamos. Nuestra comunicación inicialmente, ¿no?, vuelvo a repetir, fue primitiva, como por ejemplo el llanto, los balbuceos, los chillidos. Inclusive hasta el día de hoy seguimos conservando, puesto que cuando nosotros somos bebés, nos manifestamos no a través de las palabras, sino a través de estos sonidos. Hoy en día la comunicación puede darse de diversos tipos. Ahora mencionaremos los tipos de comunicación. Tenemos la comunicación humana, hecha por el hombre, y la comunicación no humana, que involucra plantas y animales. La comunicación humana es lingüística o también llamada comunicación verbal. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando se hace uso de la palabra a través de la oralidad, como en este momento yo les estoy manifestando un conocimiento, o a través de la escritura, cuando he tenido yo que redactar esta clase aquí en estas diapositivas. Ejemplo, una conversación, ¿no?, en la comunicación lingüística oral, y tengo acá una obra literaria que es la manifestación de los escritores para dar a conocer algo a un receptor o a un público, ¿no? Tenemos también que el ser humano no solamente desarrolla la comunicación lingüística o verbal, sino que también se manifiesta en la comunicación no lingüística, también llamada no verbal, cuando se emplea otro signo que no es articulado, que no son palabras, como pueden ser los gestos, los colores, los movimientos y los sonidos, ¿no? Por ejemplo, las personas sordomudas utilizan el lenguaje de gestos, el lenguaje de señas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que también se emplean los sonidos para poder comunicarnos, de repente un silbido, ¿no? Tenemos los movimientos, los gestos, cuando mencionamos un guiño, un abrazo, un apretón de manos. Tenemos este tipo de comunicación propia de los seres humanos. Luego tenemos la comunicación no humana, que tiene un cierto parecido a la comunicación no lingüística verbal empleada por los humanos, ¿no? Acá en la comunicación no humana, no lingüística o no verbal, ¿no?, es lo que se da. Vamos a ver que los animales, en este caso, pues van a emitir también algunos movimientos, ¿no?, como es el caso, por ejemplo, del pavo real. Es en el cortejo, emplea, aparte de movimientos, emplea también colores, ¿no? Con eso llama la atención de la hembra.
para que pueda entrar en una etapa de apareamiento. En el caso de los sonidos, igual algunas aves utilizan en el cortejo. Tenemos también, en el caso de los delfines, que se comunican a través de sonidos, ¿no? En el caso, por ejemplo, también de las abejas, que eliminan una sustancia llamada feromonas, que hace presenciar a los demás que está lista para poder reproducirse, ¿no? Bueno, y así sucesivamente existen otros ejemplos más. En el caso de las plantas, nos dan a conocer, nos transmiten una información cuando, por ejemplo, en la coloración, en los movimientos, ¿no? Estos movimientos que se llaman tropismos, cuando se inclinan de repente al sol o cuando pasan por el proceso de crecimiento, ¿no? También es una comunicación que se basa en movimientos y también en colores. Luego tenemos el proceso de la comunicación. Primero, la comunicación es un proceso complejo. A ver, ¿por qué mencionamos que es un proceso complejo? Porque la comunicación se da por pasos, se da por tiempos, presenta elementos, ¿no? Estos elementos o componentes que integran un proceso de la comunicación y hacen que ésta sea efectiva son emisor, tenemos aquí emisor, luego el emisor, ¿no? Crea un mensaje, aquí está el mensaje, ese mensaje está cargado de un código, ¿no? Tiene un código, un sistema de signos, viaja a través de un canal. Ese canal es un medio físico, puede ser un televisor, puede ser de repente la radio, puede ser de repente un celular, puede ser de repente una carta, una tarjeta, etc. Ahora, este mensaje viaja por un canal para llegar a un receptor. El receptor es el encargado de poder descifrar ese mensaje, ¿no? De poder decodificarlo, ¿no? Para que pueda comprenderlo. Todo este proceso de la comunicación se da en un contexto, es decir, en un escenario. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí, con esta imagen. Por ejemplo, Pedro no puede salir de su casa. Lo único que hace es comunicarse con su amigo Pablo por teléfono. Entonces, Pedro se comunica con Pablo utilizando el teléfono. Podemos señalar que Pedro es el emisor porque es el que inicia, el que tiene la necesidad de transmitir algo. Y reconoceremos que Pablo es el receptor. Ahora, lo que quiere transmitir, que de repente es un saludo, un ¿cómo estás?, un nos vemos después, en este momento no se puede, ¿no? Todo lo que le quiere transmitir se llama mensaje. El código viene a ser el sistema de signos utilizados. En este caso, si se han comunicado por teléfono, pues han utilizado las palabras. Quiere decir que el código es un código lingüístico o verbal y también oral, ¿no? Código lingüístico y oral. Y el canal viene a ser el medio físico, el soporte, que es el teléfono en este caso. Ahora, el contexto se basa en el emisor, donde se realiza este acto comunicativo. Por ejemplo, en este caso el contexto pues viene a ser Pedro está en su casa, pues debido a la situación actual no puede salir y él está en su casa cómodamente, ¿no? Pero tiene la necesidad de manifestarse, se siente tan aburrido que llama a su amigo Pablo para contarle cómo pasan los días. Aquí tenemos un concepto más amplio de cada elemento de la comunicación, ¿no? Lo que ya mencioné anteriormente, pero en forma breve, acá tienes, dice, el emisor es el elemento que ordena y envía el mensaje. Este se caracteriza por codificar. Codificar es construir, ¿no? El emisor recibe un estímulo del exterior que le anima a emitir un mensaje. En este caso, en el caso de Pedro, la necesidad de comunicarse, la necesidad de un saludo, la necesidad de conversar algo con alguien. El mensaje es el contenido de la información que queremos transmitir, lo que se quiere decir. Puede ser un saludo, puede ser de repente
una información, etc. El receptor es el que recibe e interpreta el mensaje, es decir, el que lo decodifica, ¿no? El código es cualquier sistema de signos convencionales porque se adecua a la persona. Por ejemplo, un sordomudo no va a hacer uso de las palabras, o sea, su código será un código no lingüístico, ¿no? En este caso, pues un sordomudo utilizará el lenguaje de señas. En el caso de las personas invidentes, utilizarán un código también no lingüístico, pero en este caso utilizarán el ejemplo del sistema braille, ¿no? Dice convencionales que utilizan el emisor y receptor. El canal es el medio físico a través del cual se difunde el mensaje, ¿no? Puede ser un televisor, como lo mencioné anteriormente, una radio, una computadora, como en este momento, de repente están usando un celular, una tablet, ¿no? Todo ese medio físico, palpable, perceptible, viene a ser el canal. El referente, no lo mencioné en el esquema anterior, pero mencionaremos que el referente es un elemento extra, un elemento que se ubica únicamente en el mensaje. Es el objeto fenómeno de la realidad a lo que se hace referencia en la comunicación. El contexto es el escenario, la situación, puede ser un colegio, un salón de clases, puede ser una habitación, puede ser una cocina, qué sé yo, el circo, ¿no? Una biblioteca, etcétera. Existen muchos lugares donde se pueden desarrollar los actos comunicativos. Ahora, tenemos aquí un ejemplo, ¿sí? No lo he desarrollado porque quiero que ustedes me ayuden y vayamos desarrollando de a pocos. Tenemos, Claudia corre a su casa luego de escuchar el sonido de la sirena del patrullero. De repente Claudia es una desobediente, ¿no? Salió fuera de casa, no obedeció las órdenes, pero escuchó el sonido del patrullero e inmediatamente corrió a esconderse, a refugiarse a su casa. Entonces, lo que tenemos que hallar aquí son los elementos de la comunicación mencionados. Primero, tenemos que hallar un emisor. ¿Quién comienza aquí el acto comunicativo? ¿Será Claudia? ¿Claudia es la que empieza todo esto? No. ¿Quién es el que inició haciendo el ruido para que Claudia fuera alertada? La policía, ¿verdad? La policía, porque el patrullero pues no se maneja solo. Detrás de un patrullero hay un policía. Entonces pondré yo aquí el policía, ¿no? Como emisor. El receptor. ¿Quién recibe la señal después de escuchar el sonido de la sirena? Pues Claudia. Claudia vendrá a ser entonces mi receptor. El mensaje. ¿Qué es lo que le transmite a Claudia esa sirena del patrullero? ¿Qué le quiere decir? Pues le transmite, en este caso, pues como refúgiate en tu casa, entra a tu casa, ¿qué haces afuera? ¿No? Entonces, ese mensaje se coloca aquí. Canal. El canal viene a ser el medio por el cual ella se ha dado por enterada. Y el canal, en este caso, viene a ser la sirena, ¿no? La sirena del patrullero. La sirena del patrullero. Entonces pondremos acá, sirena del patrullero. El código. En ningún momento se menciona palabras, ¿no? No dice que el policía salió del patrullero y le dijo a Claudia que se mete a su casa. No, en ningún momento. Simplemente Claudia escuchó un sonido y corrió a su casa. Entonces podemos decir que el código es un código no lingüístico en donde se ha hecho uso de los sonidos. El contexto. Pues al parecer este contexto se inicia primero fuera de su casa, ¿no? Es decir, en la calle. Y el referente es un elemento que está dentro del mensaje, en este caso, o del acto comunicativo, ¿no? Que puede ser en este caso pues la casa de Claudia, que es el lugar inmediato a donde ella se va a refugiar. Puede ser también el patrullero, ¿no? Que es un elemento también que aparece. Entonces, todos los elementos que se mencionan en el acto comunicativo pueden ser referentes siempre y cuando no se vean involucrados en emisor y receptor. Siguiente ejemplo. La familia Alcántara
uy, me comí una L ahí, Alcántara dice, pero es la familia Alcántara, se entera por la televisión que el coronavirus ha cobrado la vida de miles de personas en Italia. ¿Sí? Esto es un hecho real, ¿no? Lo vemos diariamente en la televisión y nos conmovemos demasiado al ver tantas muertes. Emisor. El emisor es quien inicia el proceso de la comunicación. En este caso, pues la familia Alcántara se entera por la televisión. En la televisión exclusivamente, ¿en dónde se entera? Pues en un noticiero, ¿verdad? Se entera en un noticiero están los locutores, las personas que hablan, los periodistas. Entonces, ellos son los que van a brindar la información a la familia Alcántara. Entonces, yo pondré aquí, emisor, los conductores del noticiero o simplemente los conductores. Receptor, ¿quién recibe la información? Pues la familia Alcántara. En este contexto, en este acto comunicativo, la familia Alcántara es la que se entera. Entonces voy a poner yo aquí la familia Alcántara. El mensaje dice, se entera por la televisión que el coronavirus ha cobrado la vida de miles de personas. Ese es el mensaje, ese es lo que se quiere, lo que la noticia les transmite. Entonces, ese será mi mensaje. El canal, ¿cuál ha sido el medio por el cual ellos se han enterado? Pues por la televisión, ¿no? Entonces la televisión será el canal, el medio físico. Luego, tenemos aquí el código. El código dice, si se entera por la televisión, los locutores han hablado. Entonces, ustedes saben que la televisión se habla, ¿no? También se ven las imágenes. Entonces, aquí pondremos que se trata de un código lingüístico verbal, porque se hace uso de las palabras y, en este caso, también uso de las imágenes, pero prevalece más el código lingüístico, porque se hace uso generalmente de las palabras. El contexto. Tenemos un contexto. La familia Alcántara puede ser que en este caso esté en su casa, pues, ¿no? No va a estar en el cine, no se va a enterar en el cine, no se va a enterar de repente en el teatro, ¿no? En este caso, la familia Alcántara se encuentra en su casa. Entonces, el contexto será en su casa o casa de la familia Alcántara. El referente es todo elemento externo. Puede ser de repente el coronavirus, que es un tema, ¿no? El coronavirus. Puede ser Italia también otro referente, ¿no? Bueno, chicos, este es el segundo ejemplo. Ahora, pasamos al tercer ejemplo. La señora Raquel es sordomuda y necesita ayuda. Para ello sale de su domicilio con un pañuelo blanco. Esto es percibido por los militares que resguardan su zona, ¿no? Resguardan su domicilio, resguardan las calles. Emisor. Tenemos aquí, ¿quién inicia todo? ¿Quién quiere dar a conocer algo? Pues la señora Raquel. Entonces, ella será considerada como mi emisor. ¿Quién es el receptor? El receptor es la persona a quien ella se va a dirigir. En este caso, los militares que se encuentran resguardando la zona de su casa. El mensaje. ¿Qué quiere dar a conocer? Una señal de auxilio, una señal de ayuda, ¿no? Necesita algo. Esto es tomado de la realidad en estos momentos, ya que nadie puede salir de su casa a menos que sea una emergencia. ¿Y cuál es la señal? Pues sacar un pañuelo blanco. Entonces, el mensaje será pedir auxilio o simplemente la palabra auxilio, socorro, de repente, ¿no? Canal. El canal, en este caso, ha sido el pañuelo blanco. El pañuelo blanco es el medio concreto, palpable, que va a dar soporte a este mensaje. El código. El código es un código no lingüístico, ya que se hace uso únicamente en este caso de los movimientos, se hace uso inclusive del color por el pañuelo blanco. Y el contexto viene a ser el lugar donde se desarrolla. En este caso, la señora Raquel sale de su domicilio, entonces se da el contexto en la calle. El referente viene a ser un elemento externo que no se ha mencionado ni como emisor ni como receptor. Por ejemplo, que es sordomuda, es un referente, es una referencia, que la señora es sordomuda. Otra referencia puede ser de repente, tenemos por aquí, bueno, los militares lo hemos señalado como receptor. El referente puede ser de repente la necesidad de pedir ayuda, ¿no? Luego, como último ejemplo, tenemos aquí un joven estudiante
lee la obra de Albert Camus. Bueno, en estos tiempos esta obra, pues según las noticias que he podido yo leer, mucha gente está optando por leerla, ¿no? Porque esta obra justamente es basada en una pandemia similar a la que estamos pasando hoy, ¿no? El autor se explaya demasiado en las consecuencias de esta pandemia y cómo la gente a lo largo de toda esa pandemia, pues solamente se ha dedicado a ser egoísta, a no compartir, ¿no? Y Albert Camus nos muestra claramente en esta obra, pues, esas miserias que tiene el hombre, ¿no? Y cuando deben ser unidos, no lo son. Muy bien. Nuevamente, un joven estudiante lee la obra de Albert Camus. El emisor. ¿Quién es el que quiere dar a conocer algo aquí? Podemos confundirlo y decir de repente que es el joven estudiante. Pero el joven estudiante no le transmite algo a Albert Camus. Al contrario, es Albert Camus que a través de su obra llamada La Peste quiere dar a conocer una información a un joven estudiante. El joven estudiante se va a ver enriquecido por esta obra literaria. Entonces, el emisor será Albert Camus, el autor de la obra. Entonces pondremos aquí Albert Camus. El receptor. ¿Quién recibe la información? ¿Quién es el lector de esta obra? Pues un joven estudiante. El mensaje. El mensaje es la lectura de la obra, ¿no? La lectura de la obra. Un joven estudiante dice, lee la obra de Albert Camus. Entonces el mensaje será, lee la obra de Albert Camus, ¿no? Eso es lo que se quiere dar a conocer. Acá, el canal. El canal es el medio por el cual se ha transmitido ese mensaje. Albert Camus, ¿cómo ha hecho llegar al estudiante su obra? A través de un libro, ¿no? Entonces pondremos acá libro u obra literaria de repente, ¿no? Cuando hablamos del código, hablamos de un código, en este caso lingüístico, porque el libro utiliza las palabras para poder transmitir una información. Entonces las palabras se ubican en el código lingüístico, también llamado código verbal. En este caso será escrito. El contexto, el joven estudiante, pues puede estar de repente en su casa, puede estar en la universidad, pero por estos tiempos yo creo que nadie está en el colegio ni nadie está en la universidad. Al contrario, todos deben estar en sus casas. Entonces podremos poner el contexto aquí, casa. El referente, ¿no? La Peste, que es el nombre de la obra de Albert Camus. Muy bien, chicos, eso fue todo por hoy. Espero que hayan comprendido la clase y ante cualquier duda que vayan a tener, simplemente nos vamos a estar comunicando. Muy bien, nos vemos hasta las clases siguientes. Cuídense.